Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal, gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a continuar hoy con los ejercicios de cálculo. En esta oportunidad haremos algo similar a lo anterior. Usted detiene el vídeo en la posición que le muestre en pantalla, la analice e intente encontrar la solución. Inmediatamente daré una explicación, o mejor dicho, diré las jugadas de la solución sin mover las piezas en el tablero. Quiere decir que realizaremos la solución a la ciega y posteriormente realizaremos la solución en el tablero. Espero que esto les sirva para entrenar su táctica, algo muy importante en el ajedrez. Desde la apertura hasta el final siempre habrá táctica. Así que empecemos con este primer ejemplo. Juegan las negras que están en la parte inferior. Para ello van a jugar dama G3 jaque. Las blancas tienen dos posibilidades. Una, retroceder con el rey a G1 o también a H1. Es la tercera posibilidad, pero son idénticas. La otra posibilidad es capturar la dama rey por G3, pero surge ahí un jaque mate con alfil E5. Regresando a la posición después de rey G1 o rey H1, el negro juega alfil E5 y a partir de ahí las negras van a dar jaque mate en la casilla H2 con su dama, cosa que las blancas no podrán impedir. Así que vamos a la solución en el tablero. Las negras sacrifican su dama en G3, dama por G3 jaque, y ahora tres soluciones, como lo habíamos dicho, pero vamos a ver solamente dos. Una que es con rey G1, la línea principal. El otro movimiento sería, por supuesto, capturar la dama, rey por G3, pero seguiría, como habíamos dicho, alfil E5 jaque mate. Luego de la jugada rey G1, entonces el negro juega alfil E5, con lo cual la amenaza de mate en H2 es prácticamente inevitable. Así que vamos a pasar a ver otro ejercicio. En esta oportunidad el turno le corresponde a las blancas, quien tiene una clavada muy peligrosa contra el alfil de A4 de las negras. El negro en este momento está amenazando alfil B5, con lo cual eliminaría la clavada que hemos mencionado. Por tal motivo, las blancas van a poner su torre en una casilla muy útil, que es A2. Por eso juegan torre A2. Desde ahí tienen una defensa indirecta con el alfil de D5, con lo cual la variante alfil B5 de las negras no funcionaría. Después de esa jugada, las negras prácticamente están sin movimientos. Ellas tendrán que mover solamente su rey, mientras que las blancas van a avanzar su mayoría de peones en el centro y así obtendrán una victoria fácilmente. Dado este comentario, diremos que las blancas juegan torre A2. Esto ya es la solución
a la ciega. Rey E7. En caso de que no jueguen rey E7 y jueguen alfil B5, entonces seguiría C por B5 y pueden ver que el alfil de D5 defiende a la torre de A2. Por lo tanto, tienen que mantener esa posición con rey E7. Después de ese movimiento negro, el blanco responde con F4, avanzando sus peones centrales. Las negras responden con G por F4 y el blanco G por F4. Las negras no tienen muchos movimientos, por lo que hacen rey F6. Su alfil no lo pueden mover por la circunstancia que habíamos dicho anteriormente. Después de rey F6 sigue E4 y estos dos peones que están centralizados ganarán la partida posteriormente con la ayuda del avance del rey al centro del tablero. Vamos a ver la solución en el tablero. Torre A2. Desde aquí se defiende indirectamente a la torre de A2. Las negras juegan rey E7. Como habíamos mencionado, ¿qué hubiera pasado si ellas juegan en lugar de rey E7 alfil B5? Entonces las blancas responden C por B5 y, como pueden observar, el alfil de D5 defiende a su torre en A2, cosa que no ocurría con la torre en A1. Después del movimiento rey E7 sigue entonces la avalancha de peones centrales. F4, G por F4, G por F4, rey F6. Cualquier otro movimiento da igual. El blanco hubiese jugado igualmente E4, con lo cual estos dos peones centrales, en unión del posterior avance del rey hacia el centro, decidirán la partida. Vayamos ahora a otro ejemplo. En esta posición juegan las blancas. Aquí tenemos un detalle táctico importante, que es el rey negro está encerrado en la octava fila. Esto facilita considerablemente la maniobra táctica de las blancas, que están en este momento amenazadas, puesto que el negro pretende jugar dama por B1 jaque. Para ello, las blancas aquí jugaron como mejor opción. Puede que existan otras ganadoras también, pero la mejor opción es, porque además dama por B1 es jaque, con lo cual hay que tomar medidas considerables. La jugada más fuerte en este momento por parte de las blancas es alfil F5. Con eso se está atacando al alfil de C8. Este no puede capturar, ya lo veremos, por lo que las negras juegan dama F6. ¿Qué hubiera sucedido? Si alfil por F5, entonces seguiría la mortal jugada dama B8 jaque, con lo cual sería jaque mate inmediatamente después de alfil C8, dama por C8. Por tal motivo, después de alfil F5, vamos a ir llevando esos ejercicios, esa continuación en la mente. El negro juega dama F6, que parece ganadora, puesto que está clavando el alfil de F5. Pero el blanco tiene una jugada muy fuerte, que es dama C7. Con dama C7 se está amenazando directamente la captura del alfil con jaque mate, dama por C8. Las negras tienen ahí tres posibilidades. Una, dama por F5, con lo cual van a recibir un mate con dama D8, como veremos posteriormente.
La otra continuación es capturar el alfil de F5 con su alfil. Seguiría, después de alfil por F5, dama B8 jaque, y se produce un jaque mate en 2 jugadas, pues las negras solamente tienen alfil C8. Después de alfil C8 sigue dama por C8 jaque. El rey está encerrado y la única forma de demorar el mate es jugando dama D8. Después de dama D8, el blanco juega dama por D8, jaque mate. Así que, volviendo a la posición, después de dama C7 y dama por F5, la otra, en lugar de dama por F5, la otra continuación de las negras para salvar el mate es jugar G6, pero en ese segundo movimiento G6 permite la ganancia del alfil con dama por C8 jaque, con lo cual se quedan con una pieza menos. Es la mejor opción, pero completamente perdido. Una vez analizado esto y visto en nuestra memoria la continuación de la jugada, vamos a verlas en el tablero. Las blancas juegan alfil F5. Por lo tanto, el negro respondió dama F6. ¿Qué hubiese jugado el blanco en caso de la captura directa? Alfil por F5. Entonces, como habíamos visto a la ciega, dama B8 jaque decide la partida, puesto que lo único que queda es alfil C8 y sigue dama por C8 jaque mate. Después de dama F6, sigue entonces por parte del blanco la jugada que habíamos visto en nuestra mente, dama C7. 3 posibilidades habíamos dicho que tienen las negras. Una es dama por F5. Esta variante conduce al mate inmediatamente con dama D8 jaque mate. El rey de las negras encerrado recibe el mortal jaque. La otra posibilidad es, después de dama C7, la captura alfil por F5, pero esto ya lo habíamos dicho a la ciega. Seguiría dama B8 jaque y ahora un jaque mate en 2 movimientos. Las negras solamente tienen alfil C8, sigue dama por C8 jaque, y para evitar el mate o prolongarlo realizan la entrega obligada de su dama a D8, a lo que continúa el blanco con dama por D8 jaque mate. La tercera posibilidad a dama C7, como habíamos mencionado, es G6, pero en este caso sigue dama por C8 jaque, rey G7, y el alfil ahora sencillamente se retira, digamos, a B1. Es una buena oportunidad para mantener la defensa del peón de A2. Después seguiría la ubicación de la dama en C2 y posteriormente desalojar al rey de la columna de la primera fila para materializar la ventaja. Así que después de dama por F5, como habíamos dicho, repetimos nuevamente la continuación dama D8 mate. Espero que estos ejercicios le hayan resultado de utilidad para ejercitar el juego a la ciega, el cálculo sin mover las piezas en el tablero y posteriormente su ejecución. Este tipo de ejercicio se los recomiendo para que entrenen el cálculo como si estuviesen en una partida en vivo. Así que nos veremos nuevamente en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.